Hola, ¿cómo estás? Saludos, José Luis Moreno y te bienvenido a un episodio del podcast de Adestra Marketing. Si eres el primero que nos escucha, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios del podcast. El tema que vamos a hablar hoy es entendiendo el principio de competitividad en motores de búsqueda. Muchas empresas y negocios que desean posicionarse en los diferentes motores de búsqueda, pero a veces no entienden que eso es una competencia. O sea, como todo ranking, hay gente que está dentro del ranking y hay gente que queda por fuera del ranking. Generalmente cuando hablamos de ranking, estamos hablando los 10 primeros o la primera 10 primeros resultados o la primera página de resultados. Y a veces es difícil entender el concepto de competitividad, ¿no? Entonces vamos a explicar más o menos en qué consiste esto, referente por supuesto a motores de búsqueda. En primer lugar hay que tomar en cuenta lo que son los resultados y la cantidad de páginas o de alternativas que se muestran. Por ejemplo, si bien en la primera página aparecen generalmente, no siempre, los 10 primeros resultados, hay que tomar en cuenta que, o sea, si tú navegas las demás páginas, no es que estás buscando entre 100 o entre 200 estás buscando entre miles e incluso millones de resultados de búsqueda. Vamos a ponerlo lo más sencillo posible, ¿no? Supongamos que quieras reducir las alternativas a 5000, que en realidad no es eso, ¿no? Son muchas más alternativas. Pero tienes que tomar en cuenta que si estás hablando de 5000 resultados, estás solamente mostrando los 10 primeros. O sea, la proporción que hay, ojo, reduciendo el volumen total de alternativas, solamente 5000, algo súper pequeño para que lo puedas ver. O sea, de 5000 a 10 hay una gran diferencia. Entonces, solamente van a estar en esos primeros lugares los que realmente son relevantes. Así como se muestran muchos, otros quedan relegados. A veces no se entiende la proporción de todos esos que quedan relegados, porque a veces muchas personas dicen, bueno, yo quiero posicionarme, hay que hacer 2 o 3 cosas y listo. Y no, es una competencia constante. Entonces hay que tomar en cuenta cuál es la proporción de ese resultado de búsqueda comparado a los que no salen, ¿okay? Son pocos los que aparecen y son muchos los que no se pueden ver. Eso también lo puedes aplicar para muchos rubros y muchos sectores. Por ejemplo, detrás de un negocio exitoso de un determinado rubro, hay muchos negocios por detrás que han quebrado. Y a veces la proporción de negocios que han fallado es mucho mayor a la de negocios exitosos. ¿Por qué? Porque simplemente es precisamente parte de la competencia, parte de la relevancia, ¿no? La gente prefiere lo bueno, lo de calidad, y excluye lo que no es de calidad o lo que no es relevante. En este caso, quien decide eso, quien ve bajo diferentes parámetros, es el propio motor de búsqueda. Entonces hay que tomar en cuenta que son unos resultados, y por esos resultados ganadores, entre comillas, que aparecen en los 10 primeros, hay miles de resultados que quedan excluidos, que no son relevantes, que aparecen en la página 20, en la página 15, que generalmente nadie llega ahí. A veces algunos llegan a la segunda página, pero la mayoría se queda en la primera, en lo que corresponde a motores de búsqueda. El segundo principio que debemos entender es que lamentablemente hay muchas formas de pensar que proliferan, digamos, en la actualidad, que son contrarias a lo que es la competitividad. Por ejemplo, están principios del mínimo esfuerzo, principios de la vía rápida, digamos, ¿no? O querer las cosas en el corto tiempo. Estas 3 formas de pensar son contrarias a lo que es la competitividad en motores de búsqueda. Tú quieres posicionarte con un mínimo esfuerzo, ya estamos hablando que si hay una gran cantidad, digamos, de páginas como resultados, el mínimo esfuerzo no va a ser suficiente para poder posicionar de esa manera, ¿no? Tampoco va a ser válido, digamos, que utilices vías rápidas, digamos, ilegales para poder, digamos, escalar posiciones, pero que al final las vas a perder porque te va a llegar la sanción porque estás haciendo algo ilegal, entre comillas. O que ese posicionamiento se dé de forma inmediata. Generalmente todas las páginas tienen la capacidad de poder escalar a las 10 primeras posiciones, o incluso dentro de las 10 primeras posiciones quizás estar en un 2, 3, 4, no sé, pero eso va a ser gradual, eso no va a ser inmediato y va a tomar cierto tiempo para que se pueda ver ese trabajo, ¿no? Entonces, si te das cuenta, el problema está principalmente es que muchas de las formas de pensar que son populares en el presente son contrarias a lo que es el posicionamiento web. Pues el posicionamiento web es de mediano a largo plazo, mientras que la gente quiere todas las cosas para allá. La gente le gusta el mínimo esfuerzo, o bueno, apretar un botón y que alguien haga todo, a uno estar invirtiendo horas y tiempo, a hacer mucho esfuerzo y bastantes horas de dedicación, ¿no? O la gente quiere hacer las cosas ilegal, siempre quiere sacarle la vuelta al sistema, se creen más listos, ver cómo engañan al sistema que seguir las normas. Entonces, es importante tomar en cuenta que lamentablemente muchas de las creencias actuales van en contra de lo que es el tema de la libre competencia. Y lamentablemente la libre competencia, si bien puede ser entre comillas justa y buena, también es bastante dura a veces, ¿no? Porque simplemente lo que es relevante se posiciona y lo que no es relevante no se posiciona. Por supuesto que, claro, acá podemos debatir si Google es el único que puede hacer esto. Por supuesto que hay varios motores de búsqueda en el mercado, pero para bien o para mal, el más relevante actualmente, ojo, eso puede cambiar más adelante, es Google. ¿Y por qué es relevante? Porque precisamente la gente lo prefiere. ¿Y por qué la gente lo prefiere? Bueno, pues por la precisión en su búsqueda. Que la precisión o los parámetros no son perfectos, por supuesto que no van a ser perfectos. Pero digamos que hay que tomar en cuenta
de que ese parámetro está hecho bajo un sistema competitivo, ¿ok? No es que tú eres el único, no es que son 4 o 5 páginas que van a aparecer ahí, o no es que todos están entre los 10 primeros, no. Hay miles y miles de resultados que están influidos por lo que es la parte competitiva y lamentablemente hay muchas formas de pensar en la actualidad que son contrarias a ese sistema. Otro punto que debemos tomar en cuenta es que si queremos ser competitivos no podemos hacer procesos a medias. O sea, por ejemplo, ya se ha hablado en otras ocasiones que en lo que es SEO, posicionamiento web, muchas empresas y negocios piensan que basta con hacer la parte de on-page. Ni siquiera la on-page completa, sino cosas muy básicas, ¿no? Por ejemplo, bueno, tiempos de carga, que está optimizado H3, H1 en la estructura, que digamos que haya un mapa del sitio, que los tiempos de carga sean buenos, las imágenes no sean muy pesadas, o sea, cosas muy elementales y creen que eso es suficiente para posicionarse. Y lamentablemente el SEO es más que on-page. Es más, el on-page es mucho más amplio. No estamos hablando, por ejemplo, de ritmo de publicación de contenidos, por ejemplo, en un blog. No estamos hablando de creación de enlaces internos. No estamos hablando de creación de enlaces externos, que son actividades que hay que hacer constantemente a lo largo del tiempo. Y no se trata simplemente de que, bueno, optimizamos la página y ya. Tenemos que hacer todas las funciones completas para realmente tener ese nivel de competitividad y poder, digamos, intentar, digamos, o tener las expectativas de poder estar entre los 10 primeros. ¿Okay? Es muy difícil, ojo, estar entre los 10 primeros bajo un término competitivo si no hacemos el trabajo de SEO, posicionamiento web, de manera completa. Si lo hacemos incompleta, por supuesto que no vamos a tener buenos resultados. Hay que tomar en cuenta que la parte on-page generalmente, por ejemplo, generalmente la parte on-page básica, digamos que la gente tiene una noción, es solo el 5 al 10% de toda la parte SEO que hay que hacer. O sea, no es suficiente para poder optar a esas 10 primeras posiciones o a la primera página de resultados, ¿no? Por supuesto, estamos hablando de términos competitivos. Vamos a ver algunos ejemplos sobre por qué al hacer un trabajo incompleto no puedes optar por estar en los primeros lugares. Vamos con un primer ejemplo que es el estudio. O sea, si tú tienes que dar un examen, estás estudiando una materia y tienes que dar un examen y ese examen y no estudias para ese examen, ojo, posiblemente lo puedas aprobar. Sí, es posible. Si tú realmente atiendes a las clases, todo, pero digamos que no estudias nada, ¿no? Simplemente las clases que asististe y ya. Posiblemente lo puedas aprobar. Pero es muy difícil que quizás tú seas la nota más alta de tu clase de esa manera. O sea, puede ser sí, pero es muy difícil. Lo más probable es que tengas que estudiar. Entonces no podemos pretender tener la mayor nota de la clase sin haber estudiado. Ahora, si vemos la parte de estudio comparado a la parte de SEO homepage, equivale simplemente, o sea, es como que nosotros diríamos, bueno, utilizamos nuestra página y nos vamos a posicionar. Es similar a que tú digas en un examen por un estudio que, bueno, basta con estar presente en el examen, o sea, con estar inscrito, digamos, en el curso, en la materia o en el examen y asistir al examen y con eso yo voy a hacer primero en mi clase. O sea, falta mucho, tienes que estudiar, mejor entender. O sea, estás obviando muchas actividades más importantes. ¿Que la parte on-page es importante? Sí, es un requisito, pero no es todo. Así como tú para dar un examen tienes que estar inscrito en la materia para que te cuente el examen o te salga con tu nombre y tienes que estar presente, sí, bueno, si es uno presencial, ¿no? Pero eso no es suficiente, tienes que estudiar y conocer, en este caso, ¿no? Del tema, ¿no? Tienes que haber asistido a las clases, tienes que haber hecho muchas cosas previas, ¿no? Vamos con otro ejemplo que lo mencioné en otro episodio anterior que se llama similitudes entre el SEO con el maratón o zapatos para correr. Te invito a que lo revises. Si estás en un maratón, tú no puedes pretender que sin entrenar llegues en los 10 primeros lugares del maratón. O sea, no, con la parte de un page es suficiente para posicionarte. Bueno, es similar a que tú en el maratón basta con que tengas un buen par de zapatos para correr, tengas tu inscripción al maratón, tengas tu camiseta con tu número y con eso tú vas a llegar a los 10 primeros. No. ¿Qué es requisito? Sí es requisito, porque si no estás inscrito al maratón no te van a poder un orden de mérito y no te van a poder reconocer si ganaste o no, te van a poder dar el premio. Pero eso no es lo importante es el entrenamiento, medir tus tiempos, me dejo entender, ¿no? Entonces hay más cosas que hay que hacer. No basta con que tú te inscribas a maratón y te den tu número y tengas tus zapatos deportivos para tú pretender que vas a llegar en los 10 primeros en ese maratón. O sea, no tiene mucha lógica en ese aspecto, ¿no? Vamos con otro ejemplo, que por ejemplo podría ser lo que es el ajedrez. Vas a un torneo de ajedrez y tú no puedes pretender que ese torneo de ajedrez lo vas a ganar simplemente porque estás inscrito en ese torneo. Y bueno, tienes una noción básica de cómo se mueven las piezas. O sea, tienes que tener ciertas técnicas para jugar, ciertas prácticas si realmente quieres ganar ese torneo, o en este caso sería quizás quedar entre los 3 primeros de ese torneo. Entonces hay que tomar en cuenta de que la parte on-page no es todo el SEO. Simplemente es un requisito, sí. Indispensable, sí. Pero estamos hablando cerca del 10% de todo el trabajo de lo que hay que hacer. Entonces hay mucho por hacer. Por ejemplo, lo que es ritmo de publicación, lo que mencioné anteriormente. Y hay mucho que hacer, digamos, en los ejemplos que te he dado. Entonces no puedes pretender que tú vas a ganar de esa manera.
Que puedes participar, sí. Así como una página puede estar y puede aparecer en el resultado, no sé, pues 10, 20, pero que pretende estar entre los 5 primeros, bueno, tiene que hacer un trabajo, porque tiene que tener un mérito para eso. Ahora, acá vamos a una aclaración que a veces también causa confusión, que son los términos competitivos y no competitivos. Entonces, mucha gente a veces se confunde y dice, no, bueno, yo ya he creado mi página web, esa página web tiene un nombre de una empresa, una marca, etcétera, y como el nombre es poco común, no es un nombre muy utilizado, entonces de repente yo coloco en Google y aparece en primer lugar. Claro, hay que tomar en cuenta de que hay términos competitivos y no competitivos. En este caso, si tú, por ejemplo, colocas apartamentos para alquilar en Colombia, es un término competitivo. O sea, hay muchas inmobiliarias, empresas, negocios que están compitiendo por ese término porque es una palabra, entre comillas, que tiene cierto nivel de competencia. Ahora, muy diferente es que quizás tú tengas una inmobiliaria que se llama, bueno, pues, Inmobiliaria ABC Ultra, así se llama tu inmobiliaria, ¿no? Pues se te dio por nombrarle ABC, me estoy inventando ese nombre, ¿no? ABC Ultra a tu inmobiliaria. Claro, como ABC Ultra, así tal cual, no es una palabra común, o sea, justo esa palabra no es una palabra competitiva, o sea, la gente no busca ABC Ultra en Google para buscar una inmobiliaria. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese término no es competitivo porque es una palabra inventada, que no está mal para una marca. Pero no puedes confundirte que las personas al colocar ABC Ultra encontraron tu página o estoy posicionada, claro, o sea, estoy posicionado, claro, estás posicionado porque nadie ha utilizado esa palabra, o sea, que nadie se va a anunciar por esa palabra porque es una palabra que tú la has inventado, que no está mal para una marca, sí. Cuando tu marca sea conocida, quizás van a haber otros competidores que van a querer aprovecharse de eso, etcétera, ¿no? O si las palabras de tu marca, digamos, no son tan únicas, sino son un poco más comunes, o utilizan cosas más comunes, o se parecen a otras marcas, puede hacer que aparezcan otras marcas. Pero si tu palabra, digamos, es una palabra nueva, o tu marca es una palabra nueva que tú has inventado que la gente no la usa, por supuesto que vas a salir a la primera. ¿Por qué? Porque no hay competencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mucha gente confunde los términos competitivos con no competitivos y juzga una página en base a un término que no es competitivo o que simplemente se lo acaban de inventar. La forma correcta de tú juzgar tu página es, por supuesto, o en este caso, si quieres ver tu ranking, es de acuerdo al término competitivo que tú quieras y no solamente un término, sino sus diferentes sinónimos, porque eso es otro error. Mucha gente se centra solamente en una palabra o frase clave y cree que la gente solamente busca esa manera, pero nosotros utilizamos el lenguaje de muchas formas. Y así como una persona puede buscar apartamentos o departamentos en alquiler, digamos, en Bogotá, otro puede colocar departamentos en Bogotá, busco pisos en Bogotá, me dejo entender, ¿no? O sea, puedo utilizar muchas combinaciones para buscar lo mismo. Entonces acá simplemente tienes que posicionarte, lo ideal es por múltiples palabras y frases claves. Esa es la verdadera forma correcta de posicionarse de manera, digamos, efectiva, ¿no? Y para esto tienes que ver indicadores que son relevantes, que no van tanto al ranking que tú ves por fuera, sino a los datos que ves por dentro, ¿no? Cantidad de palabras claves indexadas, cuáles son esos términos, si la cantidad de tráfico orgánico aumenta mes a mes. Todos esos factores, si aumenta tu cantidad de palabras claves indexadas, la cantidad de tráfico proveniente de motores de búsqueda, tráfico orgánico proveniente de motores de búsqueda, quiere decir que tu sitio se está posicionando. En cambio, si tu cantidad de palabras clave disminuyes, indexadas, o el tráfico proveniente de motores de búsqueda orgánico disminuye, es que estás perdiendo posiciones en general. Porque un sitio web en general no es que se posicione por una sola palabra clave y listo, no, se posiciona por múltiples palabras y frases claves. Cada palabra o frase clave que se posicione un poco suma un poquito más a ese dominio, y ese dominio, si está posicionado de una forma correcta, esa suma de esos factores hará que ese dominio sea relevante en algunos términos que sean competitivos. Pero no es que ese dominio solamente trabajado en eso y ya, no, generalmente trabaja múltiples palabras y frases claves. Entonces hay que tomar en cuenta que para tú posicionarte en un término, palabra o frase clave competitivo, tienes que hacer bastante trabajo. Pero no puedes confundirte de que diciendo, bueno, yo estoy posicionado porque te estás posicionando por un término que no es competitivo. Si el término no es competitivo, prácticamente el trabajo es nulo porque no hay contenido relacionado a esa palabra que te he mencionado, ¿no? Tu marca ABC Ultra, como es una palabra que recién la acabas de crear, entonces lo más probable es que no aparezca o haya muy pocos resultados similares. Entonces, ¿qué va a pasar? Si tú colocas ABC Ultra tal cual, va a aparecer tal cual, ¿no? Ahora, quizás si tú colocas Ultra solo y es diferente, ¿no? O colocas ABC, bueno. Pero si lo colocas tal cual, como te estoy diciendo, lo más probable es que sí sea más fácil que te posiciones. Pero no puedes tomar, digamos, no puedes hacerte ideas en base a eso, proyecciones, o decir que tu página está posicionada porque simplemente es un término que no es competitivo. Bueno, eso es todo conmigo. Espero que te haya gustado este episodio. Si te gustó, no te olvides hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y, por supuesto, suscribirte al podcast. Asimismo, si deseas saber más sobre lo que es SEO, posicionamiento web o generación de contenidos para SEO y posicionamiento web,
Te recomiendo mi curso en videos titulado Blogs, Marketing y Artículos para Empresas y Negocios, donde podrás aprender cómo utilizar tu blog para poder escalar posiciones en los diferentes motores de búsqueda. Para más información sobre este curso puedes visitar el link que ves en la parte de abajo, que es josemorenojimenez.com/curso-blogs. O si deseas puedes visitar el enlace que ves en la parte de abajo. Bueno, es todo conmigo, muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.